Hola, bienvenidos a Español para Todos. Si es la primera vez que visitas el canal, mi nombre es Gloria Uribe. Soy profesora de Lengua y Literatura Española. En esta ocasión quiero compartir mis experiencias de lectura sobre una novela muy particular. Se trata del caso del artista cruel, una novela escrita por Elia Barceló. Elia Barceló es una autora española que podemos decir que es una autora muy prolífica, es decir, escribe mucho. La novela que voy a comentar fue escrita, sí, ya tiene un poquito de tiempo. Fue publicada por primera vez en 1998 bajo el sello de la editorial EDB. De hecho, fue una novela acreedora a un premio, como tantos que ha recibido la autora. La novela está pensada, está destinada para un público adolescente, para un público juvenil. De hecho, aquí la tengo. Vean. El caso del artista cruel. Y en la parte de atrás podemos ver, si nos fijamos, que dice más 14. Quiere decir que la novela está recomendada para un público de más de esa edad. Es decir, chicos de 15, 16, 17, 18 años, para ellos está pensada la novela. Sin embargo, yo creo que cualquier persona a la que le interesen este tipo de temas puede acercarse, puede realizar la lectura de la novela. Pues bien, antes de comenzar con estos aspectos que quiero comentarles, que quiero compartir con ustedes sobre la lectura de esta novela, sí me gustaría contarles un poquito acerca de la autora. Elia Barceló es una autora, como ya les dije, es una novelista, pero también periodista española, que ha escrito a lo largo de su vida muchísimos libros. De hecho, ella cuenta en una entrevista que le hacen hace ya varios años cómo fue su primer contacto con la literatura, con la lectura, y ella dice algo más o menos como lo siguiente, que el amor por la lectura siempre lo tuvo, pero que un día cuando su padre llegó y le regaló un libro de ciencia ficción, ella dijo, por aquí, yo quiero escribir historias como estas. Y desde ese momento, su objetivo en cuanto a la escritura fue convertirse en una gran escritora de novelas. Y efectivamente, hoy es una de las más importantes autoras españolas y es una de las representantes de esta corriente o de esta generación de escritoras que tiene una relevancia, que tiene una importancia fundamental dentro ya de la literatura escrita en lengua española. ¿Qué podemos decir entonces del caso del artista cruel? Podríamos decir muchísimas cosas, pero hay que empezar por algún lugar y vamos a hacerlo por la opinión o por lo que Elia Barceló dijo en alguna ocasión acerca de esta novela. Les voy a leer un fragmento de otra entrevista que ella dio, donde hablaba precisamente acerca de esta novela, del caso del artista cruel. Y ella decía, el caso del artista cruel es mi primera novela juvenil. Hasta ese momento no me había sentido capaz de escribir para jóvenes. Me parecía excepcionalmente difícil y no me atrevía a pensar que yo, pasada de los 30, podría escribir aún algo que pudiera interesarles a los chicos, que pudiera ofrecerles algo a este tipo de público. Entonces ella, cuando escribe la novela, piensa en esta idea, ¿no? Que tal vez no, por su edad, ya siendo una persona adulta, aunque pues muy joven, porque en el terreno de la escritura, 30 años, realmente es una edad muy, muy corta para haber ya escrito 4 novelas, pero ella tenía esta idea, ¿no? Que como ya era una mujer de 30 años, que tal vez no tendría ya nada que ofrecerle a un público adolescente.
Sin embargo, pues esto al final, afortunadamente para nosotros, para ustedes como público, como lectores, no ha sido así. La novela realmente, por la experiencia que yo tengo, que la he dejado en varias ocasiones, ya desde hace algunos ciclos escolares pasados, he pedido que lean la novela, la he recomendado a mis colegas para que también a su vez la dejen a sus alumnos y siempre he recibido comentarios muy positivos. Me dicen que a los chicos les encanta, que quedan prendados de la novela, que la historia es sumamente interesante y por la experiencia que yo tengo, lo mismo. O sea, los chicos, mis alumnos, mis alumnas me dicen que les ha fascinado, que qué bueno que dejé la novela, que les deje más novelas de este tipo. Y pues a mí me causa una gran satisfacción. Me da mucho gusto porque hoy en día es cada vez más difícil acercarlos a ustedes, muchachos, a la lectura, pero afortunadamente todavía hay caminos, ¿no? Todavía hay caminos que nos pueden conducir y pues al final encontrarnos con mundos maravillosos. Pues bueno, sin más ni más, entonces les voy a contar de qué va esta historia. No les voy a contar obviamente todos los detalles, tampoco les voy a contar en qué termina, pero sí en términos, pues cómo decirlos, así de manera global, ¿qué nos vamos a encontrar cuando leamos el caso del artista cruel? Desde el inicio, desde la primera página, encontramos a uno de los personajes, a uno de los protagonistas, que de hecho es la protagonista o es una de las protagonistas de la historia, pero también antes de leer la novela, pensemos siempre, esa es como una recomendación que yo les hago, una invitación que yo les hago, vean el título, e empiezan a imaginar qué historia me querrán contar en estas páginas, de qué se va a tratar, quiénes van a ser los personajes, cuál va a ser el género literario al que pertenece la novela. Y bueno, ¿qué imaginan ustedes? El caso del artista cruel. Desde aquí ya tenemos una primera indicación. Posiblemente, aunque no hayamos leído la novela, se trate de una novela detectivesca, de una novela policíaca o de una novela policial. Y efectivamente, esta novela de Elia Barceló, aunque a ella le gustan mucho las historias de ciencia ficción, de hecho esa novela que les hablaba yo hace un momento, que leyó cuando tenía 11 años como un regalo de su padre, fue una novela de Julio Verne. No recuerdo si fue La Vuelta al Mundo en 80 días o Viaje al Centro de la Tierra, pero fue alguna de estas. Bueno, pues a pesar de que ella es una escritora que se decanta o que prefiere la ciencia ficción y que de hecho tiene varios relatos, también tiene otras novelas de corte más realista y tiene esta, que es una novela juvenil, pero también es una novela que podríamos incluir o que podríamos describir como una novela policíaca. Bueno, pues la historia trata de 3 jóvenes adolescentes, a lo mejor por eso ustedes van a encontrar una conexión más estrecha o más cercana, una identificación mucho más clara. ¿Por qué? Pues porque son adolescentes. Sin embargo, es una historia que a cualquiera le puede interesar, como ya lo dije hace un momento. Pues estos chicos, Irene Cuervo, Ian Watson y Carl, que siempre me cuesta un poquito el nombre pronunciarlo, Offer, son 3 chicos que están en bachillerato. Están estudiando, 2 de ellos son de intercambio, porque en Europa se acostumbra mucho esto, que los muchachos viajen de un país a otro a hacer intercambios. En Estados Unidos también, en nuestro país no tanto, pero bueno. Irene y Watson viajan a Innsbruck para hacer una estancia, un periodo de algunos meses en los que van a permanecer en una escuela de este país, de Austria. A los chicos se les pide un proyecto escolar.
En el caso de Irene, Ian y Carl, ellos deciden hacer una entrevista, ellos organizan un trabajo relacionado con la pintura y entonces deciden hacer una entrevista a uno de los pintores más reconocidos de la ciudad en la época en la que ellos están. Se trata de un pintor llamado Kurti Inauer. Kurti es un pintor sumamente extraño, poco convencional, tanto por su personalidad como por el tipo de materiales que emplea para crear sus obras. Se menciona que usa pieles, restos de animales, sangre, cabellos, todo tipo de desechos que tal vez nos parezcan o nos resulten hasta cierto punto repulsivos o grotescos. Pues bien, ellos deciden asistir a una exposición de los cuadros de la obra de Kurti y ahí lo conocen. En esta exposición le piden la entrevista a Inauer, él acepta porque además es una persona muy egocéntrica, ególatra, que piensa que todo el mundo, aunque parece que lo odien, en realidad lo admiran, decide concederles la entrevista. Y es aquí, con esta entrevista, que comienza toda esta serie de hechos o de acontecimientos que van a llevarnos a la presencia de uno de los elementos más importantes dentro del género policial. Toda novela policíaca o en toda novela policial existe un crimen. En el caso de El artista cruel, de esta novela, ¿qué pasa? ¿Cuál es este hecho? ¿Cuál es el crimen que se presenta? Una muerte, un asesinato. Y esto lo sabemos desde los primeros capítulos. Ahí por el capítulo 3 descubren el cadáver de una mujer, de Tigna Mers. Ella es la amante de Kurti. Kurti está casado con una mujer llamada Gundula. Tienen una hija más o menos de la edad de Tigna. Sin embargo, aquí ocurre algo un poco extraño, porque no están separados. Sin embargo, Kurti vive ya con Tigna desde hace varios años. Y la esposa, Gundula, no tiene ningún problema en aceptar esta situación. De hecho, ella es la agente de Kurti. Ella es la que se encarga de la venta de los cuadros, de organizar las exposiciones, entre otras cosas. Y aquí vemos que pues el interés, obviamente por el dinero, es lo que la mantiene unida a Kurti. Y a Kurti lo que lo mantiene unido a Gundula, pues es la facilidad que tiene para poder organizar todos sus negocios. Desde el capítulo 3, entonces les decía, los chicos se dan cuenta o en la historia se descubre que Tigna ha sido asesinada. Sin embargo, pues no sabemos cómo. Y aquí es donde radica el interés de la trama. Aquí es donde se centra el interés de nosotros como lectores. No el hecho de que haya sido asesinada, sino más bien cómo ocurrió el asesinato, quién la asesinó, aunque déjenme decirles que desde el principio, como lectores, ya sospechamos quién es. Ya tenemos una hipótesis de quién pudo haber sido el asesino de la chica. Sin embargo, es eso. Es una hipótesis, es una suposición que conforme vayamos avanzando en la lectura, vamos a descubrir quién fue el asesino, cuál fue su móvil y un aspecto también, un elemento importante en la novela policial, cuál fue el arma, con qué asesinaron a Tigna. Estos hechos, como les digo, son los que nos permiten hablar de que el caso del artista cruel es una novela policíaca. Pero aquí lo que tenemos, o el hecho interesante que presenciamos, es o está en los personajes. ¿Tenemos un detective? Sí, tenemos un detective que pertenece a la policía, que en este caso es Wall, que curiosamente es pariente de Ian Watson.
y que además también Elia Barceló escoge sus nombres, o sea, no es como que un día se le ocurrió sin mayor relación cómo iba a llamar a sus personajes. Pensemos un poquito, Irene. Irene se llama igual que Irene Adler, este personaje que también aparece en una novela muy conocida de detectives, seguramente ustedes ya estarán pensando en cuál, y Watson, igual, que es un personaje que también aparece en esta misma obra de la que les hablo. Pues bien, los nombres entonces ya desde ahí están relacionados con la novela policíaca. Luego, la presencia de un detective que va a ser el encargado de investigar los hechos, de hacer las entrevistas, los interrogatorios, pero importante aquí, la presencia de esos 3 chicos, que se convierten al final en detectives. Un poco sin querer, sin embargo, ellos van a ser los protagonistas, los verdaderos protagonistas de la historia. Y ellos serán, como en toda buena novela policíaca, los encargados de destejer la maraña y darnos una respuesta sobre el asesinato, sobre el crimen que se ha cometido. La novela es una novela muy corta, no sé, me parece que son unas 200 páginas, un poquito menos, dependiendo de la edición que estemos leyendo. Es una novela que se lee muy rápido. En una tarde bien se podría leer, pero a lo mejor estoy exagerando. En un par de días, en 3 días, es una novela que podemos leer sin mayores complicaciones. Utiliza un léxico, es decir, el tipo de palabras que usa es sumamente accesible, son palabras muy transparentes, no tenemos que estar recurriendo al diccionario o buscando palabras cuyos significados no comprendamos. Eso a que nos lleva, pues a que la lectura obviamente sea más rápida, sea más fluida. Y como igual en toda novela policíaca, pues al final vamos a ver o vamos a descubrir quién fue el asesino de Tibna, por qué el asesinó y con qué. ¿Cuál fue el instrumento o cuál fue el arma con el cual se cometió el crimen? Alrededor de la novela hay otros personajes que van complementando o que complementan a los chicos, a Irene, a Ian y a Carl. Está la madre de Carl, donde vive Irene. Irene vive en la casa de los Offer. Martina y su esposo, que tienen una relación muy bonita, una relación cordial, un matrimonio de muchos años, y que aparentemente pues ellos no tienen ningún problema, aunque a lo mejor están un poco distanciados por los trabajos o la profesión tanto de uno como del otro. También tenemos la presencia del detective que llega de otra ciudad precisamente a esto, ¿no? A investigar el crimen que se ha cometido. Y así nos vamos a encontrar a otra serie de personajes que nos permiten complementar la historia. Por ejemplo, la hija de Inauer, Clara, que aquí juega un papel hasta cierto punto relevante, porque es la chica que está resentida porque su padre no le prestó atención y prefirió darle esa atención que ella merecía a Tibna y no a ella. De hecho, hay un acontecimiento, sucede que Inauer había diseñado una gargantilla para Clara y se la iba a regalar en su cumpleaños. Pero como ese día Tibna se puso muy mal, reclamó la gargantilla para ella porque dijo que le gustaba, y entonces allí también se presenta un conflicto, ¿no? Entre el amante de Inauer y la hija. Inauer termina quitándole la gargantilla a la hija para dársela a Tibna. Y obviamente el odio que Clara siente por Tibna se acrecienta, ¿no? Se vuelve mucho más grande. Y esto, obviamente después, cuando suceda el crimen, pues la va a hacer ver como una sospechosa, que es un elemento también que vamos a ver
o que vamos a presenciar en la novela policíaca, ¿no? Que de repente nosotros como lectores vamos a pensar que tal personaje pudo ser el asesino por su comportamiento, por la relación que tenía con la víctima, por lo que hace. Sin embargo, es una pista falsa. Nos vamos a enterar que no, que ese personaje que creíamos que pudo ser el asesino o que pudo ser la asesina no era. Y es parte, como les digo, de la novela policíaca. En fin, es una historia muy interesante, es una novela que yo la recomiendo ampliamente, es de fácil lectura, pero no por eso es una novela que carezca de interés, sino por el contrario, es una novela bien estructurada, es una novela bien escrita, que hoy en día pululan, existen novelas para jóvenes, pero al final muchas de esas novelas que se dicen para jóvenes son de una calidad dudosa, ¿no? Están mal redactadas. De hecho, por ahí mi hijo, que es pequeño todavía, pero quería que le compráramos una novela de una youtuber muy conocida, no voy a decir quién, y dijo que quería la novela y nosotros, bueno, yo no quería, pero al final pues accedí y efectivamente yo tenía razón. La historia, pues aparte de que no es una historia para niños, es una historia ni siquiera para adolescentes, yo creo que es una historia incluso para adultos, está muy mal escrita en cuanto a la redacción, en cuanto a cómo construyen, no sé si quien le escribe la novela haya sido ella o le dijo a alguien que le escribiera, pero se la escribió muy mal. Bueno, entonces, pues no me queda más que recomendarles nuevamente esta novela de Elia Barceló. Yo les aseguro que la van a disfrutar y que se van a quedar con ganas de seguir leyendo más obras de esta autora nacida en Alicante. Pues eso sería todo por esta ocasión. Espero verlos pronto y también espero sus comentarios en la descripción del video. Ya saben que todos sus comentarios, observaciones, quejas, sugerencias son bienvenidas. Y pues hasta pronto. ¿Y qué más puedo decirles? Pues nada más. Sigamos leyendo y disfrutando de estos mundos maravillosos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.